Esta semana arrancamos una nueva temporada de resultados con empresas de muy alta categoría. En el video de hoy nos enfocaremos en las dos que más nos han solicitado en el canal, que son PepsiCo y Wells Fargo. Como siempre, vamos a revisar su reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. Un spoiler, si te quedas hasta el final vas a conocer el precio objetivo de ambas compañías. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una acción que tengo en mi cartera personal y es PepsiCo. La empresa entregó resultados mixtos, ya que pudo cumplir con las estimaciones de beneficios, pero se quedó corto en las ventas, presentando ingresos de 22.500 millones, un 1% más que el año anterior. Su CEO indicó que generaron fuertes ingresos brutos y expansión del margen operativo, logrando un crecimiento de EPS de 2 dígitos, manteniéndose ágil a pesar de enfrentar difíciles comparaciones de crecimientos de ingresos. Su EPS fue de 2,28 por acción. La empresa hizo hincapié en que se vieron duramente afectados en su negocio de Quaker Foods Norteamérica por ciertas retiradas de productos relacionados con algunos casos de salmonela. Las ventas en este segmento cayeron un 18% año tras año. PepsiCo mencionó que su segmento de Frito-Lay Norteamérica sigue viéndose afectado por las presiones inflacionarias que golpean a los consumidores, causando un desempeño moderado. El volumen de Frito-Lay Norteamérica disminuyó un 4%, mientras que el volumen de la unidad de bebidas de Pepsi en Norteamérica se redujo un 3%. Recordemos que estos dos son sus segmentos principales. La empresa ya está tomando acciones en esta bajada en el volumen, ampliando su portafolio de productos, ofreciendo una gama más amplia de precios a los consumidores y anunciando que los retornos en su gestión de eficiencia operativa serán utilizados para más inversiones en canales de ventas y publicidad. Pasemos con lo que no les gustó a los analistas y lo que causó su caída, y fue el recorte en las previsiones de ingresos de PepsiCo para todo el año. La empresa indicó que ahora esperan unas ventas del 4%, desde el 5% esperado en su última presentación. Lo que sí se mantuvo fue la estimación de los EPS para todo el año, en los cuales esperan EPS en torno a los 8,15, lo que representaría un aumento del 7% en comparación con las EPS del año pasado. Pasemos con el análisis gráfico de PepsiCo. En lo que va del año, las acciones de PepsiCo llevan una caída del 3%. En el gráfico, PepsiCo se encuentra en la parte baja de un canal alcista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 7%. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, PepsiCo tiene un fair value de unos $176 por acción. En otras métricas, PepsiCo tiene un PER de 24,15, inferior a su media de 5 años, y mantienen un forward PER de 20,41. Los ingresos y los beneficios de la compañía han estado creciendo en los últimos años. PepsiCo desde el 2011 viene reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a PepsiCo una calificación de compra con un precio objetivo de 186,41. La compañía paga un dividendo de 5,42, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 51 años. Si queremos ver las acciones de PepsiCo subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 2,41 por acción sobre ingresos de 24.200 millones. Recuerda tener estos dos valores en cuenta. Recuerda que en breve revisaremos las cuentas de Wells Fargo. Mi opinión sobre PepsiCo: la empresa es un líder en el segmento de bebidas y snack. Está pasando por momentos complicados, pero es deber de su equipo directivo salir adelante ante estas dificultades, como ya lo están haciendo. De cara a las acciones, está en un punto intermedio, ni súper baratas ni caras. Las veo en un punto justo,
Si quieres iniciar una posición, podrías empezar promediando tu entrada, por si la empresa tiene algún retroceso, poder comprar más acciones. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con la siguiente compañía, uno de los principales bancos de los Estados Unidos, y el cual cayó un 6% luego de su reporte, y este es Wells Fargo. El banco pudo superar las estimaciones de ventas y beneficios, presentando ingresos de 20.689 millones, un 1% más que el año anterior. Su CEO indicó que los esfuerzos por transformar Wells Fargo se vieron reflejados en el desempeño financiero del trimestre, a medida que las ganancias diluidas por acción crecieron tanto respecto al primer trimestre del año como desde hace un año. Su EPS fue de 1,33 por acción. El banco indicó que vieron una reducción en sus ingresos por intereses, y esto fue lo que causó su caída, registrando unos 11.923 millones, un 9% menos que el año anterior. Esta caída se debe al impacto de las mayores tasas de intereses en los costos de financiamiento. La compañía indicó que estas reducciones en los ingresos por intereses fueron compensadas por mayores ingresos por comisiones, principalmente por mayores ingresos por su intermediación en negocios de mercados y mayores comisiones de la banca de inversión. Una buena noticia para los inversores de Wells Fargo es que el banco anunció que recompraron más de 12.000 millones de dólares en acciones ordinarias durante el primer semestre de este año. Además, esperan aumentar su dividendo en el tercer trimestre un 14%. Un dato que siempre se tiene que revisar para este tipo de compañías son las reservas para pérdidas crediticias. El banco reservó 1.236 millones como previsiones para estas pérdidas, lo que incluyó una modesta disminución de la provisión para estas pérdidas. El banco también cumplió en junio con éxito sus pruebas de estrés y revisión de análisis integral de capital realizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Recordemos que estas pruebas se realizan para determinar si los bancos tienen el suficiente capital para hacer frente a un shock económico severo. En el último año, las acciones de Wells Fargo han subido un 14%. En el gráfico, Wells Fargo se encuentra en la parte alta de un canal alcista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 13%. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Wells Fargo tiene un fair value de unos $58 por acción. En otras métricas, Wells Fargo tiene un PER de 11,59, inferior a su media de 5 años, y mantiene un forward PER de 11,4. Los ingresos y beneficios de la compañía han estado fluctuando en los últimos años. Wells Fargo desde el 2014 viene reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Wells Fargo una calificación de compra con un precio objetivo de 63,94. La compañía paga un dividendo de 1,40, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por 2 años. Si queremos ver las acciones de Wells Fargo subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 1,30 por acción sobre ingresos de 20.220 millones. Recuerda tener en cuenta estos dos valores. Mi opinión sobre Wells Fargo. Esta caída en los ingresos generados por intereses pienso que va a ser un común denominador en cuanto más bancos presenten sus reportes, dado que con altos tipos de intereses los consumidores finales reducen la adquisición de nuevos paquetes de deuda financiera. De cara a las acciones, la mayoría de los bancos están algo extendidos, dado las ganancias que estos llevan en sus divisiones de banca de inversión e ingresos generados por intereses. Si quieres entrar en la acción, yo la esperaría cerca de los $47 para empezar una posición. Recuerda, el mercado todos los días nos brinda nuevas oportunidades de inversión a los que están preparados para tomarlas. Evita entrar en acciones muy extendidas. Para que esto no te pase, te dejo en la parte de arriba mi portafolio de inversión actualizado del segundo trimestre de este año.